profesor. En esta oportunidad, mi compañera y yo hablaremos acerca de la beta-oxidación de los ácidos grasos insaturados y la biosíntesis de los ácidos grasos, eh, que va a estar a cargo de la alumna Juanse Sumaeta Lía Mariel y el que les habla, Salas Tapayuri José Fernando. Siguiente diapositiva. Acá tenemos conceptos clave que, bueno, la beta-oxidación es en sí un proceso catabólico que se parte de una cadena de tantos carbonos hasta finalmente dos moléculas de acetil-CoA. Eh, es del tipo vía metabólica en espiral. La beta-oxidación de los ácidos grasos insaturados presenta algunas variabilidades, pero deben existir reacciones para su aprovechamiento, pues estos son ingeridos a través de la dieta. Siguiente diapositiva, María. Ahora hablaremos acerca de la activación de los grasos insaturados y el transporte a través de la membrana. Resaltaremos que esta activación de los ácidos grasos va a ser necesaria para que se dé el transporte de a través de la membrana y posteriormente el ácido graso pueda sufrir el proceso de la betoxidación y se va a dar el mismo modo independientemente del tipo de ácido graso. Esta activación comienza en el citosol cuando el ácido graso se une a una coenzima gracias a la acil-CoA sintasa, que es la enzima. Eh, en este proceso va a tener un costo energético de una molécula de ATP, de cual se van a romper dos de sus enlaces y va a dar como producto el acil-CoA. El acil-CoA va a pasar a través de la membrana externa de la mitocondria por una purina que aquí podemos observar y va a llegar al espacio intermembranoso, donde va a poder seguir su camino hasta antes de seguir un proceso que va a estar a cargo de la carnitina palmitolfrasa. Uno que se va a encontrar en la membrana externa mitocondrial en la cara no citosílica. Esta carnitina parmitol transferasa 1 lo que va a hacer es que va a transferir el ácido graso del acetil-CoA a una carnitina dando como producto un acilcarnitina, la cual va a atravesar la membrana interna de la mitocondria a través de una translocasa de carnitina o acilcarnitina. Una vez la acilcarnitina llega al espacio interno de la mitocondria o a la matriz mitocondrial, sufre una acción nuevamente por otra enzima llamada carnitina palmisol transferasa, que lo va a hacer, lo que va a hacer es tomar este ácido graso y lo va a volver a transferir o unir con un coenzima, volviendo a activar el ácido graso y nuevamente teniendo un coste energético de uno más de ATP. Posteriormente, ya el acil-CoA se dirige para seguir con el proceso de la beta-oxidación y que se pueda oxidar. Y por su parte, la carnitina va a volver al espacio intermembranoso a través de la translocasa, a la vez que se pasa ahorra acilcarnitina, que va a volver a hacer este proceso y pues aquí podemos ver, de cierto modo se va reabasteciendo la carnitina del espacio intermembranoso para que este proceso pueda seguir dando. Algo que debemos tomar en cuenta es que la activación y el transporte a través de la membrana podría considerarse un punto irreversible debido a que supone un costo energético para la célula de 2 ATP y no tendría para esta sentido devolver el proceso debido a que sería desperdiciar energía. Siguiente diapositiva, María. Ahora tenemos enumeradas las enzimas que van a estar presentes en el proceso de la beta-oxidación de los ácidos grasos insaturados. Tenemos la primera enzima que es la del acil-CoA deshidrogenasa. Esta hace parte del grupo de las oxidorreductasas y lo que nos va a permitir es la formación de doble enlaces por la eliminación del hidrógeno y nuestro compuesto. La segunda enzima que es cis-enoil coenzima isomerasa, que es parte del grupo isomerasas,
y vamos a encontrar más adelante en el producto de la beta-oxidación que hay una enzima específica que solo va a actuar sobre unos enlaces que están configuradas especialmente de manera trans, por lo que esta isomerasa lo que nos va a permitir es hacer un cambio entre los isómeros de los isómeros cis y los vamos a modificar hasta el isómero trans para que la enzima específica pueda cumplir su función en el proceso de la beta-oxidación. La tercera enzima es la enoil coenzima A hidratasa, que forma parte del grupo hidrolasa y lo que hace es agregar una molécula de agua al compuesto para poder romper un doble enlace. Cuarta enzima que es la beta hidroxiácil coenzima A deshidrogenasa, que es parte del grupo oxidorreductasas y va a permitir la formación de dobles enlaces por la eliminación de hidrógeno en nuestro compuesto. La quinta enzima es la beta-cetoacil coenzima tiolasa, que forma parte del grupo de las liasas. Nos va a permitir romper enlaces, pero no va a ser por una hidrólisis o una oxidación, como por ejemplo en el caso de la hidratación. Bueno, finalmente tenemos a la sexta enzima, la 2,4-dienoilcoenzima A reductasa. Esta está presente en la beta-oxidación de los ácidos grasos, pero por poliinsaturados, lo que nos permite reducir el sustrato y eliminar uno o los dobles enlaces que tiene este sustrato. Siguiente diapositiva. Antes de hablar del proceso de la beta-oxidación de los ácidos grasos insaturados, es importante recordar que los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados se encuentran en la configuración cis y no en trans. Entonces, lo que ocurre es que la enzima enoil-CoA hidratasa, que actúa en el segundo paso de la beta-oxidación, solamente va a actuar sobre enlaces trans de delta 2, o sea que no va a poder actuar sobre enlaces cis. Entonces, estos enlaces cis deben sufrir un proceso para llegar a ser enlaces trans. Además, deben estar posicionadas en los enlaces de los carbonos número 2 o también llamados los carbonos beta. Siguiente diapositiva. Ahora hablemos de la beta-oxidación, ácido graso monoinsaturado. Aquí encontramos una enzima adicional que es una enzima isomerasa y hablaremos con el ejemplo del ácido oleico, que es un ácido graso que tiene 18 carbonos. Entonces, ¿qué va a suceder? Primero, aquí tenemos un ácido graso de 18 carbonos con un enlace cis. En el carbono 9 van a suceder 3 ciclos de beta-oxidación normales con la liberación de 3-acetil-CoA. Luego, nos va a quedar un ácido graso de 12 carbonos y con un enlace cis en el carbono 3. Este enlace cis debe ser reacomodado. Esta isomeración va a ser dada por la enzima isomerasa delta 3, delta 2, enoil-CoA isomerasa. Nos van a formar este enlace cis delta 3 a un enlace trans delta 2. Luego, este enlace es capaz de continuar su proceso de beta-oxidación normalmente, como siempre ocurre. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos cómo ocurre el procedimiento luego de las 3 previas ciclos de beta-oxidación que ocurre normalmente. eh, Viene el cuarto ciclo. En este cuarto ciclo entra el ácido graso insaturado. Sufre su primera oxidación, luego sufre su isomerilización. Pasa de un enlace cis a un trans. Luego actúa la enoil-CoA hidratasa. Después ocurre la segunda oxidación y luego la tiólisis, que nos genera la liberación de un acetil-CoA y de una acil-CoA con 2 carbonos menos. Aquí hay ciertas ganancias de ATP. Entonces, hay ganancias de ATP en las dos oxidaciones porque sí se genera FAD y NAD reducidos. Estos viajarán a la cadena de electrones y nos generarán energía. Y en el caso del acetil-CoA, va a viajar al ciclo de Krebs. En las 12 oxidaciones son reacciones irreversibles porque si nos devolvemos, pues esto generaría una pérdida de energía ya que de la que ya generamos. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos el balance energético del ácido oleico en la beta-oxidación. Podemos decir que se producen 8 NAD
y 8 FAT, cada uno de la cadena de transportes. En el caso del NAT reducido, produce 3 ATP. Y en el caso del FAT reducido, nos produce 2 ATP FAT reducidos. En el caso del acetil-CoA, nos va a generar 9 acetil-CoA, que si lo llevamos al ciclo de Krebs sería un acetil-CoA equivale a 2 ATPs. Y luego estas relaciones nos dan un total de 148 ATPs, como observamos ahí, pero recordemos que en la activación de las que les estaba hablando, hubo una inversión de 2 ATPs. Entonces, esos 2 ATPs los vamos a restar aquí y nos da un total de balance energético del ácido oleico, pues nos da el total de 146 ATP. Ahora mi compañera va a seguir con la exposición. Buenos días, profesor. Mi nombre es Mariel Wansi-Sumaeta. En esta ocasión les hablaré acerca de la biosíntesis de ácidos grasos, también llamado como lipogénesis. Podemos dividir la lipogénesis en 5 grandes etapas, de la cual la primera etapa es el transporte del acetilcoenzima A desde la mitocondria al citosol. 2. La síntesis del malonilcoenzima A. 3. La síntesis del ácido palmítico o palmitato. 4. El alargamiento de la cadena del ácido graso y la saturación del ácido graso. Bueno, comenzaremos con un esquema general, que se trata del transporte del acetilcoenzima A hacia el citosol. Bueno, el principal precursor para la síntesis del ácido graso en el acetilcoenzima A proviene de la degradación de la glucosa por glucólisis hasta el piruvato. Eso quiere decir que en el citosol el piruvato es el precursor del acetilcoenzima A. Entonces, para que el piruvato pueda convertirse en el acetilcoenzima A, tiene que entrar en la mitocondria. Y allí en la mitocondria se convierte en acetilcoenzima A. Esta molécula no puede salir de la mitocondria porque no existen transportadores especiales para ello. Por lo tanto, se transforma en citrato. El citrato sí puede salir y ya en el citosol se convierte nuevamente en acetilcoenzima A. Y así es utilizado como precursor para la síntesis de los ácidos grasos por una ruta conocida como lipogénesis. En la presente diapositiva les hablaré con detalles el transporte del acetilcoenzima A hacia el citosol. Bueno, en este diagrama se ilustra el transporte del acetilcoenzima A desde la mitocondria hasta el citosol. Bueno, un paso muy importante para la lipogénesis es cuando el acetilcoenzima A no puede atravesar directamente la membrana mitocondrial interna. Entonces se utiliza la lanzadera del citrato. Para ese transporte hay varios puntos muy importantes. El primer punto es formación de citrato. Aquí, en la matriz mitocondrial, el acetilcoenzima A se condensa con oxalacetato mediante el citrato sintasa, formando así el citrato. Bueno, en el siguiente punto tenemos al transporte del citrato. Aquí el citrato, a diferencia del acetilcoenzima A, puede atravesar la membrana mitocondrial interna mediante un transportador de citrato. En el siguiente punto, el citrato liasa, que está en el citosol, el citrato se encinde por la citrato liasa, regenerando acetilcoenzima A y oxalacetato. Esta reacción requiere de mucho ATP. Luego, en la regeneración de oxalacetato, el oxalacetato citosólico se convierte en malato mediante la malato deshidrogenasa citosólica. Aquí se utiliza el NADH y produce NAD+. Luego, en el transporte de malato, el malato puede entrar en la mitocondria, regenerando el oxalacetato. Bueno, dentro de la mitocondria, el malato se oxida a oxalacetato mediante la malato deshidrogenasa, utilizando la NAD+ y produciendo NADH. Este oxalacetato se puede utilizar de nuevo para la formación de citrato, complementando el ciclo.
Y por último, en la producción de NADH, es una ruta alternativa en la cual en el citosol se implica la enzima málica, que convierte el malato en piruvato, generando NADPH. El NADPH es un cofactor reductor esencial para la síntesis de ácidos grasos. Bueno, en la presente diapositiva muestra la reacción catalizada por la enzima acetilcoenzima A, carboxilasa. Esto es un paso muy crucial en la biosíntesis de ácidos grasos. Bueno, a continuación voy a describir el proceso paso a paso. 1. Activación del bicarbonato. Bueno, en este caso yo les hago una pregunta. ¿Cómo se activa el bicarbonato en la reacción catalizada por la acetilcoenzima A carboxilasa? Muy simple. La reacción comienza con la activación del bicarbonato. Esto ocurre mediante la hidrólisis de una molécula de ATP que va proporcionando energía para la activación. El magnesio actúa como cofactor, facilitando la reacción. En respuesta, el bicarbonato se activa mediante la hidrólisis de ATP, con la asistencia del magnesio como cofactor. En el siguiente paso tenemos a la transferencia del grupo carboxilo. En este proceso, el grupo carboxilo se transfiere luego a la biotina, una coenzima que contiene un anillo de tiazol. La biotina está unida covalentemente a la enzima acetilcoenzima A carboxilasa. En el siguiente paso tenemos a la carboxilación de la acetilcoenzima A. Finalmente, el grupo carboxilo se transfiere desde la biotina a la acetilcoenzima A, formando malonilcoenzima A. En este producto final se da la reacción catalizada por la acetilcoenzima A carboxilasa. Otra vez, en la presente diapositiva se ilustra el complejo multienzimático del ácido graso sintasa, de la cual es responsable de la síntesis de novo de ácidos grasos en animales y hongos. Mientras tanto, les voy explicando el proceso. El complejo está formado por dos monómeros idénticos, cada uno con 7 actividades enzimáticas diferentes. Primero tenemos el acetil transacilasa. Esto transfiere un grupo acetilo desde la acetilcoenzima A al grupo tiol de la proteína transportadora de acilos, ACP. Luego, la malonil transacilasa transfiere un grupo malonilo desde la malonil coenzima A al grupo tiol del ACP. Para luego, la beta-cetoacil sintasa condensa el acetilo y el grupo malonilo, liberando CO2 y formando un grupo de beta-cetoacilo unido al ACP. Entonces vemos que el beta-cetoacil reductasa reduce el grupo de beta-cetoacilo a un grupo de beta-hidroxiacilo, utilizando NADPH como cofactor. Mientras tanto, deshidratasa, o sea, quiere decir que elimina una molécula de agua del grupo beta-hidroxiacilo, formando un grupo trans-enoilo. Luego, la enoil reductasa reduce el grupo trans-enoilo a un grupo acilo saturado, utilizando NADPH como cofactor. Por último, en la tiosterasa se hidroliza el enlace tióster entre el ácido graso recién sintetizado y el ACP, liberando el ácido graso. Bueno, el ciclo de elongación es el proceso que se inicia con la carga de un grupo acetilo y un grupo malonilo. La beta-cetoacil sintasa cataliza la condensación de estos grupos, formando un grupo de beta-cetoacilo de 4 carbonos. A continuación, las enzimas reductasa, deshidratasa y enoil reductasa modifican el grupo beta-cetoacilo generando un grupo acilo saturado de 4 carbonos. Este ciclo se va repitiendo, de las cuales se añaden unidades de 2 carbonos.
al ácido graso en crecimiento hasta alcanzar la longitud deseada, que generalmente son 16 carbonos. Síntesis de palmitato. La síntesis de palmitato, también conocida como la reacción cebadora, se centra en la transferencia del grupo acetilo. La síntesis de ácidos grasos comienza con una reacción de cebado o iniciación. Bueno, esa etapa es muy importante porque establece el primer grupo acilo de 2 carbonos en la enzima ácido graso sintasa. En la diapositiva podemos observar que hay una reacción específica, de las cuales hay sustratos y enzimas. En los sustratos, el sustrato es el acetilcoenzima A, que porta un grupo acetilo. Y en la enzima cataliza la reacción, que es el acetil trasalacinasa. Esto tiene un sitio activo, de las cuales el grupo acetilo transfiere desde el acetilcoenzima A un residuo de cisteína. En ese sitio activo de la enzima beta-cetoacil sintasa, también llamada cetoacil sintasa, este residuo de cisteína es parte del dominio de la cetoacil sintasa dentro del complejo multienzimático del ácido graso sintasa. Luego tenemos al producto. El producto, que viene a ser la enzima beta-cetoacil sintasa con el grupo acetilo unido, libera coenzima SH. Este grupo acetilo unido a la cisteína es el cebador para la adición posterior de unidades de malonilo. Bueno, aquí podemos ver que ocurre una transferencia del grupo molonilo desde el molonil coenzima A hacia el grupo sulfidrilo de la fosfopanteteína de la proteína acarreadora de grupos de acil. Y aquí en la última reacción que mostraré, esa reacción está catalizada por la enzima cetoacil sintasa, que produce la descarboxilación del grupo malonilo y la transferencia del acetilo al grupo metileno, dando lugar a la formación de un beta-cetoacilo. Regulación de la lipogénesis. Primero tenemos a la regulación alostérica. El proceso de síntesis de ácidos grasos se centra en cómo la disponibilidad de sustratos y la concentración de productos influyen mucho en la actividad de la acetilcoenzima A carboxilasa, una enzima clave en esta ruta metabólica. Bueno, la glucólisis y producción de acetilcoenzima A es a través de la glucólisis que produce el piruvato. Como saben, el piruvato entra en la mitocondria, donde se convierte en acetilcoenzima A mediante el piruvato deshidrogenasa, para luego transportar el citrato. El acetilcoenzima A se condensa con oxalacetato para formar citrato en el ciclo del ácido cítrico. Después, el citrato sale de la mitocondria al citosol. En el citosol, el citrato se convierte de nuevo en acetil-CoA y oxalacetato por la citrato-liasa. Este acetilcoenzima A citosólico es el sustrato para la lipogénesis. Luego, la enzima clave en la lipogénesis es la acetilcoenzima A carboxilasa. Esta enzima cataliza la conversión de acetilcoenzima A en malonilcoenzima A, que es el precursor inmediato de los ácidos grasos. La acetilcoenzima A carboxilasa es regulada alostóricamente, de las cuales se produce activación, inhibición, lipogénesis y, por último, esterificación. Regulación por modificación covalente reversible. Se centra en cómo la insulina y el glucagón, que son hormonas con efectos opuestos, controlan la actividad de esta enzima clave en la lipogénesis. Como mecanismos de regulación, la acetilcoenzima A carboxilasa es una enzima regulada por la fosforilación y también desfosforilación, un tipo de modificación covalente reversible. Tiene su estado activo e inactivo. También se da la influencia hormonal, de las cuales produce insulina y glucagón. O sea, para resumir
esta regulación, la ACC actúa como interruptor molecular para la lipogénesis. La insulina en estados de alimentación promueve la desfosforilación y activación de la ACC, estimulando la síntesis de ácidos grasos. En este caso, el glucagón en estados de ayuno promueve la fosforilación e inactivación de la ACC, inhibiendo la síntesis de ácidos grasos y preservando las reservas energéticas. Este mecanismo de regulación asegura que la lipogénesis se ajusta a las necesidades energéticas del organismo. Por último, tenemos a la regulación por inducción-represión, que es decir, las hormonas insulina y glucagón afectan la transcripción del gen que codifica para la acetilcoenzima A carboxilasa. En este caso tenemos la regulación por inducción-represión, como les había mencionado. Aquí la acetilcoenzima A carboxilasa es una enzima clave en la lipogénesis. Tiene una abundancia en la célula que determina la capacidad de la síntesis de ácidos grasos. Aquí la regulación de su expresión genética se realiza mediante mecanismos de inducción y represión. Acá tenemos dos puntos. Como recientemente les mencioné, inducción y represión. Inducción es en alimentación. La insulina secretada en respuesta a la alimentación induce la transcripción del gen de la ACC, que significa que la insulina aumenta la cantidad de ARN mensajero que codifica para la ACC, lo que lleva a un aumento en la síntesis de la enzima y por lo tanto a una mayor capacidad para producir malonilcoenzima A y ácidos grasos. Quiere decir que enciende la expresión del gen de la ACC. Y luego, en la represión, o sea, en ayuno, el glucagón, secretado en respuesta al ayuno, reprime la transcripción del gen de la ACC, lo que hace disminuir la cantidad del ARN de la ACC, reduciendo la síntesis de la enzima y, por lo tanto, la lipogénesis. En este caso, se apaga la expresión de la gen de la ACC. Y por último y menos importante, también tiene consecuencias metabólicas. La regulación transcripcional de la ACC es un mecanismo que a largo plazo puede controlar la lipogénesis, que a diferencia de la regulación alostérica, que es más rápida, la regulación por inducción-represión ajusta la capacidad de la célula para sintetizar ácidos grasos a lo largo del tiempo, adaptándose a las necesidades metabólicas del organismo. Cuando hay abundancia de nutrientes, la insulina induce a la expresión de la ACC, permitiendo un mayor almacenamiento de energía como grasa. En ayuno, el glucagón reprime la expresión de la ACC, conservando las reservas de ácidos grasos para su uso como fuente de energía. Gracias.